Hermanos, un gusto estar una vez más con ustedes en su canal, El Predicador, la voz que clama en el desierto. El día de hoy tenemos un tema muy importante, más que interesante y algo extenso. Así que prepárate, papel y lápiz y a tomar nota porque hoy vamos a hablar acerca de los endemoniados. Esto es real, es verdadero, es factible en nuestra actualidad. ¿Quiénes son los endemoniados y cómo debemos actuar cuando estas cosas suceden? ¿Y qué hay de la doctrina de la liberación en nuestra actualidad? ¿Es esto correcto o incorrecto? Todos estos temas, estas preguntas las vamos a contestar el día de hoy, así que no te vayas, quédate, porque va a ser más que interesante, mucho más que interesante. El canal El Predicador, la voz que clama en el desierto, es un lugar, un espacio donde tú puedes aprender teología de nivel avanzada. ¿Para qué? Para tu formación ministerial. También tenemos el canal del misionero Juan Zapata del Ministerio Camino Eterno, donde tú puedes aprender doctrinas bíblicas. No cuentos, no filosofías humanas, sino la Biblia 100% bien expresada para el crecimiento de tu vida espiritual personal. Dicho esto, comencemos. Obteniendo información de los demonios. ¿Esto es correcto o esto es incorrecto? Primeramente vamos a ver algunos casos que han sucedido en el ministerio de Jesucristo para demostrar que la posesión demoníaca es real. ¿Sí? En todo el Evangelio vemos varios episodios donde Jesús expulsa demonios. Así que hoy vamos a ver algunos casos de ellos, ¿sí?, a cabalidad. En Mateo capítulo 8, versículo 16 dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios. ¿Sí? ¿Quién? Jesucristo. Estamos hablando del ministerio de Jesús. Mateo 9, verso 32 dice: le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló. Mateo 12, 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. Paréntesis aquí. No quiere decir que toda persona que no tiene el don del habla o que sea ciego está poseído por un demonio. No es así, ¿sí? Hay casos excepcionales donde sí, la falta del habla o la ceguera física la produce un demonio, ¿sí?, que la persona está poseída. En este caso, así fue. Tanto Mateo 9 como Mateo 12 cuenta que sí, cuando Jesús libera a la persona, sana a la persona, vuelve a hablar, vuelve a tener visión. Si es que alguna vez la tuvo, vuelve a tener o ve. La conclusión es que no toda enfermedad es posesión demoníaca. Y ahí está el error de la exageración, donde todo extremo es malo, donde hoy vemos en nuestras iglesias modernas, más aún en la carismática o neopentecostal, decir que todo es demonio, porque donde miran ven demonios. Yo no sé estas personas qué clase de cristianos son, porque predican más del diablo que de Jesucristo. Predican más de la opresión demoníaca que del poder sanador y liberador de Cristo. Predican más de un mundo espiritual donde salen a combatir y a pelear contra huestes espirituales de maldad, y no predican de la gracia, la salvación, el arrepentimiento y la santidad. Personas que viven en un mundo de tinieblas y se hacen llamar cristianos. Esto no es así, eso es un exceso, ¿sí? Es un extremo malo, todo extremo es malo también. Además, está el otro punto, donde no creen en la posesión demoníaca. Entonces, la palabra de Dios es el justo equilibrio. Hay personas que pueden tener una enfermedad a causa de un demonio. Si se le echa fuera el demonio, la persona recupera la sanidad física. Y hay otras enfermedades que son naturales, propias de nuestra humanidad, viviendo en un mundo de pecado. Cerramos paréntesis, continuamos. Mateo 15, verso 22 al 28, solo voy a leer un resumen, tú puedes leerlo completo en tu hogar.
Mateo 15, 22, 28. Mi hija es grandemente atormentada por un demonio. Entonces Jesús respondió y queda sana en esa misma hora. Aquí vemos a una niña que estaba siendo atormentada por demonios, pero Jesús logra liberarla, por supuesto que sí. Ahora bien, pregunta clave: ¿Jesús dialogaba con los demonios, con las personas poseídas? La respuesta es sí. Jesús en su ministerio dialogó con los demonios. Marcos 1, 23 al 25, voy a resumirlo. ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús? ¿Has venido para destruirnos? Jesús respondiendo dijo: cállate y sal de él. En este ejemplo podemos ver que Jesús no mantuvo una plática extensa, más bien escuchó al endemoniado, luego le dijo: cállate y sal. Y el demonio sale. Corto, conciso, rápido, eficaz. En Marcos 5, 7 dice: y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y le preguntó: ¿cómo te llamas? ¿Quién pregunta aquí? Jesús. ¿Cómo te llamas? Legión me llamo, porque somos muchos. Este es un pasaje, un versículo muy mal usado dentro del neopentecostalismo, los calimáticos y denominaciones similares, donde hablan del endemoniado de Gadareno y utilizan esto para decir que dentro de la iglesia hay muchas personas poseídas por legiones y hacen toda esta show, espectáculos, y donde el endemoniado comienza a hablar con el predicador de turno y empieza a decir: me llamo legión y toda esa onda, ¿sí? Se utiliza mucho este pasaje. Mateo 8, 29, 31 dice: los demonios le rogaron diciendo: si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Aquí los demonios hablando de nuevo con Jesucristo, y Jesús le dice: ok, vayan para allá, ¿sí? Mateo 8, 29, 31. Esos son los versículos donde demuestran que Jesús habló con un endemoniado, pero como lo vieron, fue una conversación corta. Más hablaba el demonio, Jesús escuchaba, le decía: cállate, vete, ¿sí? ¿Qué tienes contra nosotros, hijo de David, hijo de Dios Altísimo? Permite que vayamos a tal parte, váyanse. No era un diálogo tampoco extenso, pero sí, podemos decir, Jesús dialogó con endemoniados. ¿Qué podemos notar aquí? Sacar 3 principios fundamentales. Primero, los demonios reconocen la identidad de Jesús. En un momento donde nadie sabía quién era este maestro, este rabí, los demonios reconocen la identidad de Jesús como Hijo de Dios Altísimo, ¿sí? Segundo punto, temen a su autoridad. Ellos tenían temor de la autoridad de Cristo. ¿Qué tienes contra nosotros, Hijo de Dios? Que has venido a atormentarnos antes de tiempo. ¿Por qué antes de tiempo? Porque hay un tiempo para que los demonios estén encarcelados en el abismo. Hay un tiempo predeterminado en la soberanía y en la voluntad de Dios. Hay un tiempo. Pero cuando Jesús llega a la tierra, aparentemente no era aún el tiempo de ellos. Por eso dice: vienes a atormentarnos antes de tiempo. Tenían miedo de Jesús. Número 3, obedecen inmediatamente su palabra. Jesús hablaba y ellos rápidamente obedecían sin cuestionar. Marcos 1:27. ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y les obedecen. Semejante autoridad del Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora bien, nosotros como hijos de Dios,
¿Podemos echar fuera demonios? Bien, vamos a ver las señales que siguen a un cristiano. Marcos 16, verso 17 establece: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Ok, esto sucede antes del Pentecostés. Así que Jesús dice, y hablarán nuevas lenguas. Esto se cumplió en Pentecostés cuando los apóstoles hablaron diversos idiomas terrenales para proclamar el evangelio de salvación. No es las lenguas como hoy escuchamos, que no tiene ningún significado, no tiene ninguna traducción posible. Y la pusieron como título Don de Lengua Angelical, entendiendo muy mal el pasaje cuando Pablo habla de este asunto, que ya lo vamos a tratar en otro momento. Pero aquí en Marcos 16, 17 dice: echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Las nuevas lenguas terrenales se cumplieron en Pentecostés, ¿sí? Ahora, ¿echarán fuera demonios? Sí. Si creemos, sí. Si vivimos en santidad, sí. Pero ¿lo hacemos nosotros? No. No, porque es en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. Por tanto y por lógica, ¿bajo la autoridad de quién? La de Jesús, la autoridad única que los demonios temen. Jesucristo, Hijo del Dios Altísimo. No es nuestra autoridad, no es nuestra capacidad ni nuestro poder. Como muchos predicadores modernos andan diciendo, es porque mi unción es grande, porque yo soy el llamado ungido del Señor, yo tengo el poder y yo echo fuera demonios, a mí el demonio me respeta y se sujeta. No es así, no es así. Se echa fuera demonios por la autoridad de Jesucristo. Es Él quien quita demonios, no nosotros. Nosotros tenemos que creer que esto es posible en el nombre de Cristo, nada más. Pero nosotros no somos nadie para echar a un demonio fuera, de ningún lado, ¿sí? Esto hay que ser claro. Mateo 7:22 incluso dice: muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso en tu nombre no echamos demonios? Ya conocen cómo termina. Apartados de mí, no los conozco. Pero la idea que quiero plantar es que sí se echa demonios fuera. Solo que vamos a ver qué pasa con las congregaciones modernas. ¿Qué está sucediendo hoy? Vamos a ver un ejemplo apostólico, o sea, ejemplo de los apóstoles si ellos echaban fuera demonios. En el Nuevo Testamento no hay registro de que los apóstoles dialogaban con los demonios. Presta atención aquí. No vas a encontrar en los registros históricos de los apóstoles hablando, dialogando con demonios. Y en las primeras iglesias del primer siglo tampoco lo hacían. Si buscas en la historia no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar. ¿Sí? ¿Cómo ocurrió en el ministerio de Jesús? Solo Jesús habló con los demonios. Jesús. Hechos 16, 16 al 18, voy a resumir, había una muchacha con un espíritu de adivinación que por varios días daba voces gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, refiriéndose al apóstol Pablo y otros. Entonces Pablo, en un momento, ya frustrado, cansado de esta situación, la mira y dice: sal de ella ahora, en el nombre de Jesucristo, y ese espíritu de adivinación abandona ese cuerpo. Impresionante. Es decir, esta muchacha con espíritu de adivinación estuvo por días hablando. Y los apóstoles no le preguntaban, no dialogaron, no sacaron información. Simplemente un momento vino Pablo y dijo: sal de ella en el nombre de Jesucristo. Punto, se terminó. No vemos registros en el Nuevo Testamento, como mencioné, de los apóstoles hablando con demonios, quitándole información. Eso es algo propio de nuestra era moderna, donde se puso en práctica la doctrina de la liberación y usan como ejemplo el ministerio de Jesucristo, ¿sí?,
y establecen comunicación con los demonios, olvidando que esto solo sucedió con Jesús en su ministerio. Él, el único que tenía autoridad para hablar con demonios. Además de ser el santo, Dios hecho carne, nunca se iba a dejar manipular por los demonios, y ese es el peligro de dialogar con ellos, que más adelante vamos a ver. Pero tenemos un principio bíblico general que dice en Santiago capítulo 4 versículo 7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ese es un principio bíblico general, ¿sí? Que nuestra vida debe estar sometida al Dios, ¿sí? Tenemos que tener una vida en santidad, en comunión, en estudio de la palabra, y a través del conocimiento de su palabra resistimos al diablo y él va a huir de nosotros. No dice hablen con el diablo. Por ahí hay un evangelista argentino, Carlos Anacondia, que sacó un libro que dice Óyeme bien Satanás, si no me equivoco el título, hablándole al demonio. Tú no tienes nada que hablar con el diablo. Tú no tienes nada que hablar con el diablo. La Biblia eso no lo respalda por ningún motivo. No hay una sola cita donde Jesús enseñe que debemos dialogar con los demonios, pero sí muchas donde se prohíbe consultar a los espíritus. Ahora, si tú eres una persona que estudia, tú eres un discípulo real de Cristo, esto lo vas a entender rápido, ¿sí? No existe pasaje donde Jesús enseñe que debemos hacerle pregunta al endemoniado o a los demonios propiamente dicho, pero hay varias citas en su contexto general de los 66 libros que se nos prohíbe, ¿sí? Consultar con los espíritus inmundos. Y es tremendo como la gente, los pastores hoy hacen esto, de hacer todo un show de hablar con demonios, cosa que ni siquiera un arcángel se atrevió a hacerlo, ¿sí? Para eso puedes leer Judas 1:9, donde el arcángel solamente dijo que el Señor te reprende. Pero nosotros andamos ahí de guerreros espirituales, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con estos pastores o pseudos pastores actuales que tienen este mal llamado ministerio de liberación? Primero, que realizan una imitación incorrecta del ministerio de Jesús. Como bien hablamos, esto perteneció solamente al ministerio de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Si Él quiere hablar con los demonios, bien lo puede hacer. Él no va a ser manipulado por un demonio. Su soberbia tampoco iba a tener fuerza sobre su voluntad. Ya vas a entender a qué quiero llegar. Número 2. Influencia de corrientes modernas de liberación, ¿sí? Así que estos pastores cometen una imitación incorrecta de Jesús. Y 2, tienen una influencia moderna sobre lo que es el ministerio de liberación, que no existe tal ministerio. Número 3, escenarios emocionalmente manipulados. Y eso es lo que vemos normalmente. Cuando vemos estos shows, por lo general son emociones manipuladas por el presentador, el predicador del turno. Ahí podemos ver la presión psicológica, donde muchas personas ven que lloran, zapatean, gritan. Supuestamente hay una manifestación, hay una presión psicológica que sí es real, que sí funciona y hace con que tú creas que también tienes una posesión demoníaca en tu vida. También la manipulación del propio ministro, donde paga a personas para que finja estar endemoniado.
Con que una persona o dos pagadas hagan todo un teatro, ya todos los demás quedan mentalmente manipulados. Mentalmente manipulados, y ahí es donde el predicador puede venir y dice, mire, yo veo en ti que hay un espíritu de así y así, y tú lo empiezas a creer. Lo empiezas a creer porque ya está tu mente preparada por el escenario que te presentaron anteriormente. Y entonces empiezas tú a llorar, ¿verdad? Y quedas vulnerable a las manipulaciones del pastor. Y eso es muy peligroso, muy peligroso. Y por lo general te das cuenta que son engaños porque en esos lugares echan muchos demonios, entre comillas, pero no hay palabra de Dios. No hay doctrina bíblica, no hay enseñanza. Así como tú entras y sales de ese lugar, tu vida en la semana sigue siendo la misma. Sigues sin conocimiento de Dios, sigues sin saber cómo prepararte en tu vida espiritual, emocional, familiar, y vuelves el domingo a la iglesia y el show sigue continuando. Y te vas a dar cuenta en algo. Tienes que saber observar. Casi siempre se saca demonio de las mismas personas. Voy a orar por liberación, pasa la misma hermana del domingo pasado. Voy a orar por la economía, pasa el mismo hermano de hace 4 domingos. Siempre están pasando las mismas personas. Entonces, ¿hay liberación o no hay liberación? Y partiendo de que un cristiano no puede estar endemoniado. Porque un cristiano tiene el sello de Dios, ¿sí o no? Tiene el Espíritu Santo. 2 señores no pueden habitar en un mismo templo. Hay que pensar un poco. Punto final, sí puede haber situaciones espirituales reales, pero manejadas con métodos equivocados. Entonces, la gran parte es manipulación. La gran parte son actores pagados. ¿Sí? La gran parte de todo esto es un show para llamar, para decir que el hombre tiene poder. Pero puede haber, no vamos a decir que no, una persona poseída real. Una de entre tantas puede haber. Pero el pastor de turno está realizando una expulsión de demonios de la manera equivocada. Porque en lugar de solo hacer como hizo Pablo, sal en el nombre de Jesucristo, o incluso el mismo Jesús cuando dijo cállate y sal de él, el pastor se pone a conversar con el demonio. ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? ¿A qué has venido? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres lograr con esa persona? Y eso la Biblia no establece. Nosotros no tenemos que dialogar con el demonio. Eso está mal. No es bíblico. No, pero funciona, mi hermano. Como dirán muchos pastores, a mí me funciona. Sí, te funciona el teatro, te funciona el show, porque quieres hacer de todo esto una razón para que las personas ofrenden, diezmen, den su dinero y regresen. Y tú te quedas como el santo del lugar, el hombre de poder. Porque esa es la verdad. La vanagloria personal es lo que tú buscas. Porque si las escrituras no nos enseñan nada de esto, los apóstoles no lo realizaron, las primeras iglesias no lo realizaron, y vienes tú y lo haces. Porque a ti te funciona. Entonces es vanidad, es orgullo, vanagloria personal. O hacemos lo que está en la escritura, o hacemos lo que nuestro corazón desea. Si realmente hay una persona endemoniada y tú crees en el poder de Jesucristo, en la autoridad de Jesucristo, no la tuya, en la autoridad de Jesucristo, solo di cállate y sal en el nombre de Jesús. Ese demonio tiene que obedecer, tiene que someterse a la autoridad de la palabra. Pero ahí vuelve la pregunta, ¿cuál autoridad de palabra si en esos lugares no hay? Así que por lo general termina siendo un show, y si la persona está endemoniada regresa a su casa peor, más endemoniada aún. Porque ahí no hay palabra. Esa es la verdad. La Biblia no enseña a obtener información de los demonios. La Escritura lo describe como espíritus engañadores, espíritus de engaños. Y este es el punto principal. Son demonios, son espíritus de engaños. Juan 8:44
Sí, Juan 8:44 dice, mentiroso y padre de mentira. ¿A qué se refiere? A Satanás. Mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. ¿Qué información puedes tú sacarle a Satanás que no sea la respuesta una mentira y un engaño? Seamos lógicos. A ver, Satanás es padre de mentira. ¿Cómo te vas a dialogar con él? ¿Cómo le vas a ponerte a preguntar cosas? No tiene lógica. No hay lógica, no hay razón, no hay motivo. Por eso les dije al principio, Jesús en su ministerio habló, dialogó con los demonios, corto y preciso, escuchó a los demoniados y ahí le dijo, bueno, váyanse. Al que más le habló fue al Gadareno, donde le dijo, ¿cómo te llamas? Legión me llamo porque somos muchos. Más de ahí no fue y los expulsó. Habló poco y nada, ¿sí? Así que si quieres tomar a Jesús como ejemplo, estás mal, porque fue dentro de su ministerio y fue muy poco. No fue algo sorprendente como es hoy en día. Y Jesús no podía ser engañado por Satanás, porque Jesús es Dios. Jesús conoce a Satanás, conoce a sus demonios, sus principados. Si ellos dijeran alguna mentira, Jesús no le iba a creer, Jesús no iba a ser engañado. Pero tú y yo, a ver, hablar con el padre de mentira. Viene un endemoniado y dice, no, porque tú eres un varón de Dios, este es el Hijo de Dios. Y toda la gente empieza a aplaudir, viste, este es mi pastor, mi ungido, porque el endemoniado lo dijo. Y capaz tu pastor está en adulterio. Pero el endemoniado dijo, este es un varón de Dios. Y yo le tengo respeto, le tengo miedo. Ay, mejor me voy de acá. Y a lo mejor tu pastor es un mentiroso, es un ladrón. Pero claro, prefieres creerle a los demonios que creer a la palabra de Dios. ¿Entiendes? No sé si me logro explicar, yo soy malo para explicarme, pero toda esta enseñanza va a estar en texto, en un rato en Facebook, mejor expresado. Pero este es el peligro de hablar con los demonios. Tú estás hablando con un espíritu engañador. Un espíritu que viene a traer mentiras, no verdades. ¿Qué información le quieres quitar? ¿Qué provecho positivo le vas a sacar? Ninguno, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hablas con los demonios? ¿Por qué haces canciones? No sé si han escuchado canciones donde están dedicadas directamente a Satanás, le están hablando al diablo. ¿Dónde está en la Biblia que yo le tengo que hablar al diablo? Un libro de un evangelista, como mencioné anteriormente, de aquí de Argentina, escribiendo Óyeme bien, Satanás, el título de la portada del libro. ¿Qué te tiene que oír Satanás a ti? ¿Qué tienes tú que conversar con Satanás? Pero a la gente, a las personas, nos encanta esto. Nos encanta esto sobre el mundo sobrenatural, porque no es espiritual. Lo sobrenatural es diabólico. Lo de Dios es espiritual. Pero a las personas les encanta lo sobrenatural. Toda esta vida espiritual de tinieblas, de guerra, de escudos y espadas, y me salgo del cuerpo y le hablo a Satanás y Satanás me tiene miedo porque yo soy el ungido de Jehová. Escúchame, ahí ya está la mentira, porque ¿cómo Satanás te va a tener miedo si tú estás enseñando falsas doctrinas? Ustedes son compañeros. Pero las personas no conocen esto y se creen el cuento. Sí, pero si no fuera un hijo de Dios no podría echar demonios. Vuelvo y te digo, no es el poder del hombre, es la autoridad de Cristo. Si tú crees que Jesús tiene autoridad en contra de los demonios, solo tú di, en el nombre de Jesús, sal y se va. No es porque tú seas bueno, santo, justo, recto, hijo del Altísimo, resucitado, creyente, superungido. No. El demonio obedece a la autoridad de Cristo. Si no, no estaría escrito en Apocalipsis, en aquel día dirán, Señor, Señor, pero en tu nombre echamos demonios. Y Jesús le va a decir, no, yo no los conozco. Echaron demonios.
pero lo hicieron de la mala manera. Se pusieron a conversar con los demonios, empezaron a creerle a Satanás, empezaron a buscar información de los demonios y dejaron de creer en la Escritura, en la palabra de Dios. Ese es el pecado. Por eso no son reconocidos en Apocalipsis, porque hablan con demonios para quitar la información y se olvidan de la Biblia. Dejan al Dios de la Biblia a un lado y empiezan a echar a demonios de los cuerpos, pero primero a sacar la información. Y eso es brujería. Aunque lo haga un pastor. Por eso en 1 Timoteo 4:1 ya dice: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores. ¿Sí o no? No lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Lee tú en tu casa. 1 Timoteo capítulo 4:1. ¿Sí? En los postreros tiempos, está hablando de nuestros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. ¿No es lo que está sucediendo? ¿De dónde vienes? ¿Qué quieres aquí? Suelta a esa persona ahora. Empieza a gritar el demonio, pero no le suelta a la mujer o al hombre. De ahí sigue la conversación. Estás escuchando a espíritus engañadores. Ese es el peligro. Después te engaña, te miente, tú te crees el súper ungido. Crece la vanagloria personal. Crece la soberbia, crece el orgullo personal. El demonio me habló y me tiene miedo. Y empiezas poco a poco a dejar la palabra de Dios. Dejas la santidad, dejas la oración, dejas el ayuno. Y empiezas a oír a estos espíritus que te levantan el ego, el orgullo. Y cuando te das cuenta, ya estás predicando otro evangelio. Y mucho de eso sucede hoy en la actualidad. Así que hasta aquí el cierre. Jesús en su ministerio expulsó demonios. En su ministerio habló con demonios. Pero en su ministerio, porque es Dios. Y Él no podía ser manipulado por los demonios. Después nos dio autoridad. En el nombre de Jesús, si creemos, podemos expulsar demonios. Pero ninguno de los apóstoles dialogó con los demonios. Ningún registro histórico de las primeras iglesias demuestra que los pastores, obispos, hablaron con demonios. No hay. Nuestras funciones salen en nombre de Jesús, pero no dialogar con ellos. Este show que se está creando alrededor del cristianismo no es bíblico. No es bíblico. Es manipulación, coacción mental y en muchos casos ocultismo dentro de la iglesia. Ocultismo dentro de la iglesia. Y Dios no aprueba eso. Dios no está de acuerdo con eso. Dios no está ahí. ¿Se someten a la autoridad de Cristo? Sí. Por el nombre de Cristo, sí, se somete el demonio. Pero la práctica que están realizando no es autorizada por Dios. No está autorizada en la Biblia. Ahora bien, resulta que estas personas que se mueven dentro de esto de liberación, a donde miran es demonio. Sueñan con el demonio. Como dije en un principio, hablan más del diablo que de Jesucristo. Entonces vamos a definir bíblicamente qué es una persona endemoniada. Un espíritu maligno toma control de una persona, afectando su mente, su voluntad y su cuerpo. Esto es una persona endemoniada bíblicamente, ¿sí? Afecta su mente, su cuerpo, sus emociones. Mateo 5:5, vamos a ver un ejemplo. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose el cuerpo con piedras. ¿Ve? Aquí vemos una persona realmente poseída. De día y de noche andaba gritando y dañándose. Incluso dormía en los cementerios. Se hacía daño a sí mismo.
Ese es un ejemplo de persona poseída. Otro ejemplo es que tiene fuerza extrema o un comportamiento anormal. Marcos 5:3. Nadie podía atarle, ni aún con cadenas, pues si la ataban con cadena, la rompía. Fuerza sobrenatural, no espiritual. Por eso le digo, lo sobrenatural es satánico. Cuando escuchas una música cristiana que todo encaja perfecto con una línea bíblica y usa la palabra sobrenatural, mejor borra esa palabra y pone espiritual. Lo espiritual es de Dios, lo sobrenatural es esto, poder demoníaco. Entonces, una característica de una persona endemoniada: se lastima a sí mismo, tiene una conducta errante día y noche, o también puede tener fuerza sobrenatural, ¿sí? Aún rompe las cadenas. En Marcos 5:3 dice, nadie podía atarle ni aún con cadenas. Otro punto, aflicción física o mental extrema. Esto no es una depresión normal que puede tener cualquier persona, aún en aquellas que no conocen a Dios es normal que se depriman, pero no está hablando de eso, sino una aflicción mental extrema. Marcos 9:22. Muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. ¿A quién? A esta persona. O sea, había un demonio en el cuerpo de una persona que siempre le atormentaba. Muchas veces le echaba al fuego para que se matara, o al agua. Supuestamente podemos pensar que la persona no sabía nadar. Entonces el demonio actuaba en la mente de la persona para que se quitara la vida, ¿sí? Y esto era frecuente. Y un último punto, en Hechos 16:16, las prácticas ocultas. En los casos anteriores podemos ver que son personas que están fuera de sí, no son personas normales. Como hoy, tú vas a la iglesia normal, te vistes con tus hijos, vas bien, te sientas allá, escuchas la prédica y resulta que después tú tienes un demonio adentro y ahí tú empiezas a vomitar y todo. Pero tu vida es normal, o sea, ¿cuál demonio? Los endemoniados no tienen control de sus capacidades motoras en línea general. Ahora, hay un grupo de personas que sí. Por lo general, ¿quiénes son? Los ocultistas, hechiceros y brujos. ¿Por qué? Porque tienen un espíritu de adivinación. Y ojo aquí, quiero ser claro, hay muchos que dicen ser pastores, y más aún las mujeres pastores, que trabajan con espíritu de adivinación. Y esto es real, no es un cuento, no es fantasía. Hay pastores que están trabajando con espíritu de adivinación. Parecen normales, pero tienen un demonio adentro. En el ejemplo de esto, Hechos 16:16, de la mujer o muchacha divina que hablaba por Pablo, estos son hijos del Dios Altísimo, y Pablo después la termina expulsando al demonio de ella, ¿verdad? Una persona normal, vestía normal, vivía normal, estaba entre nosotros normalmente, pero la característica es espíritu de adivinación, ¿sí? Ocultismo, hechicería, brujería. Son personas que están poseídas por demonios, por un espíritu de adivinación. Los verdaderos hechiceros, los verdaderos brujos, porque también están los falsos, ¿verdad? Que hoy en día de todo se hace dinero. Pero los reales están poseídos por un demonio. Esos son los posibles endemoniados en la Biblia, lo que hoy podemos ver. Y a la luz de esto, podemos concluir que de 100 personas endemoniadas en una congregación, si sacas una real, es mucho. Una que sea realmente endemoniada. Lo demás es show, mentalismo, ¿sí? Psicología, emoción, personas pagadas por el predicador. Así que no es que hay muchos endemoniados hoy dando vuelta en las iglesias. Y esa una que sí está endemoniada realmente, los pastores la utilizan para hablar con el diablo y sacar su propia gloria personal.
a lo cual en el futuro el Señor le dirá: no te conozco, apártate de mí. ¿Por qué? Porque no estás haciendo las cosas como son correctas, como es debida bíblicamente. ¿Tenemos una señal de parte de Dios como hijo de Dios? Sí. Sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Sí. Pero hay un orden, hay una manera de trabajar. El que trabaja fuera de este orden, Dios no está con él. Dios no apoya eso. Y si Dios no apoya eso, nosotros tampoco. Así que no te creas todo este cuento de quién te trajo, quién eres, cómo te llamas, qué quieres con esta persona. Mayormente es pagado, son actores, ¿sí? Mayormente. Y los que son realmente endemoniados, como ya dije, están haciendo malas cosas. Así que hasta aquí la palabra del Señor el día de hoy. Esto lo voy a poner en Facebook por escrito para que lo puedas copiar y estudiarlo a cabalidad con las citas y todo lo demás, ¿sí? Pero no creas en esto. Y ya voy a preparar un siguiente mensaje en cuanto a músicas cristianas que le están hablando a Satanás. No es bíblico hablarle al diablo ni arrebatarle nada al diablo, porque el diablo a vos no te ha sacado nada. Tú eres un hijo de Dios. Job dijo: de Dios recibiremos lo bueno y lo malo. Dios dio y Dios quitó. Y sabemos que el que metió la mano fue Satanás, ¿sí o no? Pero Job no dijo fue Satanás. Presta atención. Job dijo: Dios dio, Dios quitó. Porque hay una lógica teológica. Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Así que hablarle a Satanás, arrebatarle tus bendiciones a Satanás y todas esas tonteras que se enseñan, es insostenible a la luz de la Biblia. Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Tú no tienes nada que hacer hablando con Satanás, ni con sus príncipes y sus demonios. Nosotros hablamos con el Creador. Nos pasa algo malo, con Dios. Nos falta algo en nuestra vida, hablamos con Dios. No tenemos nada que estar hablando con el diablo y dejarnos engañar por él, porque son espíritus engañadores que tarde o temprano, si le sigues escuchando, te van a llevar a la apostasía, y la apostasía te lleva a la pérdida de la salvación. No porque Dios te quite tu salvación, porque tú mismo estás dejándola, escuchando a espíritus engañadores. Seamos más inteligentes. Hermano, todas las iglesias actúan de esa manera. No son todas, hay iglesias sanas, pero sí son la mayoría. Si congregas en un lugar donde hacen este show o este teatro de personas endemoniadas y a ponerse a hablar con el demonio, sigue mi consejo de corazón: levántate y vete. Ese no es el lugar. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Chao, chao.